Hola a todos. A continuación les presentaré el tema Normas internacionales de auditoría aplicadas a las entidades del sector real de la economía solidaria. Como podemos observar, esta es la temática a desarrollar a continuación. A través de este video se busca conocer y estudiar la normatividad aplicable a las entidades del sector solidario a la hora de realizar una auditoría. La auditoría solidaria es la evaluación que se realiza a las entidades pertenecientes al sector de la economía solidaria con relación a su funcionamiento y a su sostenibilidad económica. Las organizaciones pertenecientes a este sector cuentan con características específicas que las difieren de las de otros sectores. Por esta razón, el auditor deberá tener en cuenta aspectos además de los que son comunes en el resto de las entidades. Teniendo en cuenta la Ley 454 de 1998, que establece el marco conceptual que regula la economía solidaria en Colombia, es importante profundizar en los elementos que deberá advertir el auditor al momento de realizar el proceso de auditoría en entidades de la economía solidaria, pues hay aspectos específicos que deben ser analizados y evaluados de manera especial. Características de la auditoría solidaria. Este tipo de auditoría cuenta con algunas peculiaridades que las diferencian de otras formas de auditar más pegadas al análisis tradicional de las sociedades. Como primera tenemos la evaluación de los objetivos de la empresa a una serie de condiciones relacionadas con distintas causas solidarias o sociales. En cuanto a la indagación de procesos, se pone a prueba que la actividad desarrollada en todo momento sea de acuerdo a un comportamiento organizacional ético. Su principio básico establece que toda acción corporativa debe regirse por base de que rentabilidad y responsabilidad son términos compatibles. El resultado de su informe final debe plantear unos resultados y estos deben definir si la acción social que realiza la empresa es eficaz o no. Y suele incluir una serie de medidas o iniciativas a futuro con el fin de mejorar los resultados. Aspectos importantes de la auditoría solidaria. En el proceso de auditoría en el sector solidario se deben abordar ciertos criterios especiales relativos a este tipo de organizaciones. El auditor en las entidades del sector solidario debe atender, además de algunos requerimientos comunes al proceso de auditoría en las entidades de otros sectores, ciertos aspectos específicos que distinguen a este tipo de entidades de las demás, en los que podemos destacar aspectos jurídicos aplicables a la entidad, aspectos con relación al perfil tributario y contable de la entidad, el entorno comercial en el que se desenvuelve la entidad solidaria, la estructura financiera de la entidad solidaria y la normatividad. Normas de auditoría generalmente aceptadas. Las normas de auditoría generalmente aceptadas, de siglas NAGA, son los principios fundamentales o las normas básicas que el contador público debe seguir al momento de realizar una revisión de información y emitir un juicio profesional con base en las evidencias encontradas en el ejercicio del examen. De acuerdo con la Ley 43 de 1990, las normas de auditoría generalmente aceptadas se relacionan con las cualidades profesionales del contador público, con el empleo de su buen juicio en la ejecución de su examen y en el informe respectivo. Clasificación de las NAGA. Dicho lo anterior, tenemos que las siglas NAGA, en el caso colombiano, hacen referencia a las normas contenidas en la Ley 43 de 1990, las cuales se agrupan de la siguiente forma: normas personales, normas relativas a la ejecución del trabajo y normas relativas a la rendición de informes. En cuanto a las normas personales, como primero tenemos entrenamiento y capacidad profesional. Esta norma se refiere a que aparte de ser profesional, el auditor debe poseer un entrenamiento especializado, es decir, adquisición continua de conocimientos y habilidades necesarias para desarrollar su trabajo. Segundo, independencia. El auditor debe mantener una actitud mental independiente, libre de influencias y presiones, ya sean políticas, religiosas, familiares o cualquier otra, que comprometan su juicio profesional. Además, su opinión debe ser objetiva e imparcial. Y tercero,
cuidado y esmero profesional. Esta norma requiere que el auditor desempeñe su trabajo con el cuidado y la diligencia profesional debida, la cual impone la responsabilidad de hacer las cosas bien, estableciendo una oportuna y adecuada supervisión a todo el proceso de auditoría. En cuanto a las normas relativas a la ejecución del trabajo, como primero, planeamiento y supervisión. La auditoría debe ser planificada apropiadamente y el trabajo de los asistentes del auditor, si los hay, debe ser debidamente supervisado. 2. El estudio y evaluación del control interno. Se debe estudiar y evaluar apropiadamente la estructura del control interno para establecer el grado de confianza que merece y consecuentemente determinar la naturaleza, alcance y oportunidad de los procedimientos de auditoría. Y tercero, evidencia suficiente y apropiada. Deberá obtenerse evidencia suficiente y apropiada mediante inspección, observación, indagación y conformación para proveer una base razonable que permita la expresión de una opinión sobre los estados financieros. El mayor trabajo del auditor es la obtención de las evidencias suficientes y apropiadas que servirán de soporte para sustentar su opinión y las conclusiones a las que arribe el auditor. En cuanto a las normas relativas a la rendición de informes, primero, aplicación de los principios de contabilidad generalmente aceptados. El informe deberá especificar si los estados financieros están presentados de acuerdo a los principios contables generalmente aceptados. 2. Consistencia. El informe deberá identificar aquellas circunstancias en las cuales tales principios no se han observado uniformemente en el periodo actual con relación al periodo anterior. 3. Revelación suficiente. Las revelaciones informativas de los estados financieros deben considerarse razonablemente adecuadas a menos de que se especifique de otro modo en el informe. 4. Opinión del auditor. El informe deberá expresar una opinión con respecto a los estados financieros tomados como un todo o una aseveración a los efectos de que no puede expresarse una opinión. Cuando no se puede expresar una opinión total, debe declararse las razones de ello. En todos los casos que el nombre del contador es asociado con estados financieros, el informe debe contener una indicación clara de la naturaleza del trabajo del auditor, si lo hubo, y el grado de responsabilidad que el auditor asume. En cuanto al cambio del marco local de auditoría a uno internacional, el marco normativo de auditoría en Colombia está contemplado en las normas de auditoría generalmente aceptadas, NAGA, como lo habíamos dicho, artículo 7 de la Ley 43 de 1990, en la cual se señalan las cualidades profesionales y técnicas del profesional y del trabajo realizado por este. Posteriormente, el Consejo Técnico de la Contaduría Pública emitió varios pronunciamientos como guía para emplear un poco más lo comprendido dentro del artículo y dar así unas referencias más amplias con las cuales los contadores públicos pudiesen realizar una auditoría efectiva. Una guía en la cual se detallaba el paso a paso de la evaluación de los controles y el control interno que tenían implementadas las empresas, pasando por la realización y revisión de papeles de trabajo hasta llegar a la emisión del dictamen. Se buscaba que en este último se diera fe pública, indicando que las cifras contenidas en los estados financieros son reales y están acorde con la realidad económica de la compañía. El anterior marco fue la referencia que tenían los revisores fiscales para realizar su trabajo desde el año 1990 hasta el año 2009. Ya que con la adopción de las normas internacionales de información financiera, NIF, se canceló y se cambió también el marco con el que se fundamentan las auditorías. Con relación al aseguramiento de la información, está contemplado en la Ley 1314 de 2009 en el artículo 5. Por la cual se regulan los principios y las normas de contabilidad e información financiera y de aseguramiento de información adoptados en Colombia. Se señalan las autoridades competentes, el procedimiento para su expedición y se determinan las entidades responsables de vigilar su cumplimiento. Normas de aseguramiento de la información, NAI.
Estas fueron adoptadas en Colombia por medio de la Ley 1314 de 2009, que simultáneamente impuso las normas internacionales de información financiera. Posteriormente, el decreto 302 del 20 del 2015 reglamentó dichas normas mediante su artículo 1 y estableció en los artículos 2 y 3 la obligación de aplicarlas para una buena parte de los revisores fiscales. Las NAI incluyen las siguientes normas: las normas internacionales de auditoría NIAS, normas internacionales de encargo para atestiguar, más conocidas en Colombia por las siglas en inglés ISAE, normas internacionales de control de calidad, normas internacionales de trabajos de revisión y normas internacionales de servicios relacionados. Normas de información financiera por la Superintendencia de la Economía Solidaria. El primer artículo habla acerca del régimen normativo Grupo 1, el cual establece un régimen normativo para los preparadores de información financiera que se encuentren vigilados por la Superintendencia de la Economía Solidaria y que hacen parte del Grupo 1 o que voluntariamente hacen parte de dicho grupo, quienes deberán aplicar el marco regulatorio dispuesto en el anexo del decreto 2784 de 2012 y en el anexo 1 y sus modificatorios del decreto 2420 de 2015. El segundo artículo, sobre el régimen normativo para el Grupo 2, establece un régimen normativo para los preparadores de información financiera del Grupo 2 que se encuentren vigilados por la Superintendencia de la Economía Solidaria. Y el tercer artículo, sobre el régimen normativo para el Grupo 3, dice que los preparadores de información financiera vigilados por la Superintendencia de la Economía Solidaria que hagan parte del Grupo 3 de conformidad con lo previsto en el Decreto 2420 de 2015 y sus modificatorios de acuerdo con lo previsto en el numeral 2.2 del Marco Técnico Normativo de Información Financiera para Microempresas, para la preparación de los estados financieros individuales y separados, deberán efectuar el tratamiento de la cartera de crédito, su deterioro y el de los aportes sociales. Auditoría basada en riesgos, NIA 315-330. Esta auditoría tiene como objetivo identificar y valorar los riesgos de incorrección material, debida a fraude o error, tanto en los estados financieros como en las afirmaciones, mediante el conocimiento de la entidad y de su entorno, incluido su control interno, con la finalidad de proporcionar una base para el diseño y la implementación de respuestas a los riesgos valorados de incorrección material. La auditoría de riesgo tiene tres componentes muy importantes, los cuales son riesgo inherente, riesgo de control y riesgo de detección. A continuación les hablaré sobre un ejemplo de una cooperativa, cómo se evidencian los tres componentes de riesgo mencionados. La cooperativa MTS se le realizó un estudio previo y se encontraron ciertas debilidades, las cuales se le realizó una calificación de 1 a 5, siendo 1 la calificación más baja y 5 la calificación más alta, dando una sumatoria total de 48. Seguido de esto realizamos la siguiente fórmula de control que podemos observar, dando como resultado obtenido 52. Este resultado se ubica en una matriz de confianza medio, ya que está en el porcentaje entre 44.43% y 55.55%, como se puede observar. Riesgo inherente. Corresponde a todas las actividades del proceso administrativo financiero por la cuenta de propiedad, planta y equipo. No poseen controles preventivos, es decir, que no existe ningún tipo de control. En las encuestas realizadas obtuvimos 3 preguntas que tuvieron una calificación de 0. Por ende, se realiza la siguiente fórmula, siendo 3 el número de preguntas que están en 0 y 5 la calificación más alta. Dado por las actividades del proceso administrativo financiero de la actividad de apalancamiento, a las cuales no se les ha establecido controles preventivos. Está representado con una calificación de 15%, resultado de 3 preguntas multiplicadas por el valor óptimo. Se encuentra ubicado en la matriz de confianza en el cuadrante bajo, en el rango medio, en el intervalo
del 11.12% al 22.22%, como podemos observar, lo cual indica que el 88.88% de las actividades que comprende el proceso de apalancamiento no posee controles preventivos y no se encuentran cubiertas para eventualidades de riesgos inherentes, lo que indica que requieren la implementación en las siguientes debilidades. Primera debilidad, presentación de los estados financieros puede no estar de acuerdo con el marco referencial internacional, lo que sería un inconveniente al momento de la utilización de las normas de aseguramiento internacional. Segundo, no conoce si se está depreciando o no los activos intangibles, lo que podría estar causando un error en la contabilización y presentación de los estados financieros y los activos fijos. Y tercero, en la entidad no se observan procesos de control de los activos disponibles, lo que representa una falla en su normativa interna, ya que la información que se genera sobre estos no es 100% confiable. Riesgo de control, el cual está dado por todas las actividades que comprende el proceso administrativo y financiero en la actividad de apalancamiento, cuyos controles fueron efectivos en un 48%, presentando deficiencia en los controles preventivos, lo que indica que estos representan una deficiencia presentada en 48% y está dado por las debilidades del estudio realizado. En cuanto al riesgo de detención, está determinado por todas las actividades que tienen intervenciones en otros procesos diferentes al administrativo financiero en la actividad apalancamiento, cuyos controles preventivos no fueron efectivos en un 85%, los cuales participaron de trabajos en equipo y controles compartidos. Está representado en un control efectivo de 15%. Está ubicado en la matriz de confianza en el cuadrante bajo, en el rango bajo-medio, en el intervalo del 11.12% al 22.22%. Y está dado por las siguientes debilidades que necesitan controles posteriores. El resultado obtenido de la matriz de riesgo es riesgo inherente 15%, riesgo de control 48%, riesgo de detención 15%, como se puede observar en la tablita. Obtención de conocimiento del sistema de organización. Para la economía solidaria es vital el conocimiento organizacional para saber el conocimiento implícito de los miembros de la organización, ya que hace parte de la base al mismo tiempo que es necesario ampliar este conocimiento acumulado por cada miembro, lo cual permitirá ir creando el conocimiento organizacional de todo el sector cooperativo. Las cooperativas, por ser empresas duales en su esencia, la gestión de conocimiento tiene implicaciones no solo para la organización, sino también para el entorno, lo que significa, por tanto, transmitir conocimientos para los socios, la familia y la comunidad. Pero para que sucedan estos procesos de movilización y ampliación de conocimientos dentro de una cooperativa, deben existir una interacción social entre el conocimiento táctico y explícito, similar al que acontece en el conocimiento humano. Evidencia en la auditoría. Las evidencias en la auditoría están determinadas por tres factores. Primero, objetivo por el que se tiene la evidencia. Segundo, método utilizado para obtenerla. Y tercero, fuente de la que es obtenida. Aunque todas las evidencias en la auditoría tienen el objetivo común de servir como base para una o más afirmaciones que aparecen en el informe, se pueden ejecutar procedimientos que satisfagan este objetivo directa o indirectamente. El auditor tiene evidencia en la auditoría por uno o más de los siguientes procedimientos: el estudio general o conocimiento del negocio, inspección, observación, investigación, confirmación, cálculos y procedimientos analíticos. La oportunidad de dichos procedimientos dependerá en parte de los periodos de tiempo durante los cuales la evidencia en la auditoría busca estar disponible. La confiabilidad de las evidencias en la auditoría está afectada por la fuente y forma en que se obtiene. Por eso, las evidencias que provienen del cliente o a través del mismo serán menos confiables que las pruebas que sean más independientes del cliente.
Las evidencias externas son mucho más confiables que las evidencias internas, a menos de que el sistema contable de control interno del cliente sea satisfactorio. Alcance de las evidencias en la auditoría. Después de la selección de aquellos procedimientos que se deban ejecutar, será necesario establecer el volumen de pruebas a realizar, es decir, el volumen o amplitud de las muestras a seleccionar. El muestreo en la auditoría se utiliza siempre que se examina menos del 100% de un saldo de cuenta o tipo de transacción con el fin de evaluar alguna característica de esta. Cuando se examina cada elemento de forma parte de un saldo de cuenta o tipo de transacción, no se aplica el muestreo en la auditoría, ya que no se extrae ninguna conclusión sobre la población no sujeta a prueba a partir del análisis de estos elementos. Por ejemplo, el muestreo en contener errores o todos los elementos de la población, con excepción de aquellos elementos que sean inmateriales individualmente o en conjunto. Siempre que se usen técnicas de muestreo, existe la posibilidad de que las conclusiones del auditor sean diferentes de las conclusiones que se obtendrían si se aplicara la prueba a todos los elementos de la población. Esta posibilidad es conocida como riesgo de muestreo, todas en proporción inversa al volumen de la muestra. Una muestra más pequeña implicará un riesgo de muestreo mayor y este debe ser tenido en cuenta siempre que se esté planificando, reevaluando un procedimiento de muestreo o cuando se usen técnicas estadísticas. Y se podrá calificar el riesgo de muestreo en cualquier procedimiento de muestreo que no cuantifique el riesgo, constituye una muestra no estadística. Las muestras seleccionadas para la prueba deberán ser representativas de las poblaciones que forman parte. Dos métodos aceptables para seleccionar las muestras representativas son el muestreo sistemático o muestreo al azar. Evaluación de las evidencias en la auditoría. La evaluación de las evidencias en la auditoría implicará juzgar si las evidencias obtenidas durante la auditoría fueron suficientes y adecuadas y si los resultados de los procedimientos de auditoría ofrecieron la seguridad necesaria con relación a las conclusiones sobre los estados financieros. A pesar de un buen sistema contable y de procedimientos satisfactorios de control contable interno empleados por el cliente, si las siguientes circunstancias razonables explicadas nos podrán llevar a preguntarnos si existen errores importantes o la posibilidad de fraude. Evaluación de errores o posibles fraudes. Debemos analizar y evaluar las evidencias encontradas en nuestro examen que indiquen la existencia de errores o fraude. Después de este proceso se deberán tener en cuenta, entre otras, las siguientes preguntas. Si hay indicios de que se trató de ocultar el error, si hay indicios de que el error sea deliberado o fortuito, si existe una razón aparente del error o si se trata de un error sistemático o aleatorio. Después de investigar y evaluar la posible evidencia del error o fraude, debemos determinar qué procedimientos adicionales, si es posible, se deben emplear. Por otro lado, la indicación de la existencia de fraude o de los errores continuos en el sistema contable del cliente conlleva procedimientos adicionales importantes o cualquier otra medida. Cualquier sospecha que exista de fraude o de que falten fondos del cliente o que no se ha hecho un mal uso de los mismos deberá ser comunicada al cliente a nivel apropiado. Habiendo investigado y evaluado la posible evidencia del error con fraude y una vez se haya ejecutado los procedimientos adicionales, deberemos sumar el efecto de todos los errores para evaluar su importancia. Cuando los errores surgen de un procedimiento que incluye el muestreo en la auditoría, la cantidad que se debe incluir en la suma debe ser la estimación del error total de la población en la que se seleccionó la muestra. Evidencias válidas de auditoría. Declaraciones de la Administración en el artículo 57 del Decreto 2649 de 1993 compromete plenamente de un ente económico. Las afirmaciones que se derivan de las normas básicas y las normas técnicas son las siguientes.
existencia, integridad, derechos y obligaciones, valuación, presentación y revelación. Sobre las declaraciones anteriores, el auditor externo debe dedicar una parte importante de la auditoría a detener y evaluar evidencias sobre ellas, asegurándola sobre razonabilidad, base para su opinión a los estados financieros. Objetivos de la auditoría. El auditor efectúa su estudio sobre las partidas individuales y para relacionarlas formalizando objetivos sobre las declaraciones de la administración de activos, operaciones o actividades específicas. Por ejemplo, establecerá objetivos para, primero, dentro de la declaración de existencia de caja, comprueba su efectivo con arqueos o verifica su liquidez inmediata. Y segundo, dentro de la declaración de evaluación de inventarios, si han sido evaluados a su costo histórico, más los ajustes por inflación y comparado con el mercado, el más bajo. Se han identificado los artículos obsoletos y dañados. Cuando resulte apropiado, se reduzcan los inventarios a su costo de reposición o valor neto realizado. Clases de evidencia. Como una guía especial analizaremos la naturaleza en la que se respaldan las afirmaciones de la administración con los estados financieros. Ellos son libros de contabilidad, cálculos matemáticos, existencia física y documentos. Auditoría de activos. Las entidades del sector solidario suelen crear fondos de diferentes tipos, bien sea por ley, estatuto o por decisión de la Asamblea. Si se trata de las apropiaciones de los excedentes, estas constituyen un activo neto temporalmente restringido y eventualmente permanentemente restringido. Está conformado por las cuentas disponibles, inversiones, inventarios, carteras de crédito, carteras por venta de bienes y servicios, cuentas por cobrar, propiedades, planta y equipo, diferidos y otros activos. Auditoría de pasivos. Es una obligación presente de la cuenta entidad surgida a raíz de sucesos pasados al vencimiento de la cual, y para cancelarla la entidad espera desprenderse de recursos que incorporan beneficios económicos. Definición que a los fondos sociales no cumplen, dado que en la primera instancia no hay un suceso pasado que origine la obligación, y en segunda instancia se generan una incertidumbre acerca de sus desembolsos y desprendimientos de los recursos. Esta auditoría está conformada por las siguientes cuentas: depósitos, pactos de recompra, créditos de banco, cuentas por pagar, impuestos, gravámenes y tasas, fondos sociales, mutuales y otros. Otros pasivos, pasivos estimados y provisiones y títulos de inversión en circulación. Auditoría de patrimonio. El patrimonio en las entidades solidarias está compuesto por capital social, reservas, fondos de destinación específica, superávit, resultados del ejercicio y resultados de ejercicios anteriores. Es afectado por los ajustes de la implicación, el tránsito bajo NIF ocasionando por incremento, por discusión o por eliminación de cuentas y con el propósito de mantenerlo fortalecido para que no afecte el patrimonio técnico de algunas entidades y el llamado patrimonio institucional en otras entidades, y de esta manera dar un cumplimiento a la norma internacional. Es conveniente del pasivo a un valor razonable que permita sustentar la volatilidad en cuanto a los ingresos y retiros periódicos. Para el efecto, es importante tener información estadística e histórica con el fin de no ocasionar inconsistencias en el futuro. Tenemos la normativa del patrimonio basado en la Ley 79 de 1988 en su artículo del 46 al 56 sobre la composición del patrimonio de las cooperativas. Como ejemplo, tenemos una auditoría interna realizada a la cooperativa de ahorro y crédito Alfonso Jaramillo Cano. El objetivo de la auditoría interna en una cooperativa es el de ayudar a los miembros de la organización a descargar sus responsabilidades. Para ello, la auditoría interna les proporciona análisis y evaluaciones, recomendaciones, asesorías e información relativa a las actividades realizadas. Antes de comunicar los resultados a la administración de la cooperativa, estos deben ser analizados y discutidos con los ejecutivos, funcionarios
o empleados que tienen responsabilidad directa sobre las operaciones examinadas. Estos resultados obtenidos deben ser comunicados en forma inmediata por un escrito a gerencia. La comunicación del resultado debe ser clara, precisa, oportuna y objetiva, además con pruebas suficientes, competentes y pertinentes. Los resultados obtenidos de un examen general o especial deberán presentarse a la administración de la cooperativa, el mismo que deberá contener lo siguiente: carta de presentación, índice general de contenido, objetivo, alcance, antecedentes de examen, áreas o unidades examinadas, comentarios o conclusiones sobre los aspectos examinados, recomendaciones específicas, evaluación sobre el control interno y la información suplementaria que se anexa. Auditoría de ingresos. Son prestaciones de servicios reconocidos desde un punto específico, cuando se vende un activo o cuando se presta un servicio de ingresos por venta de productos. Se conoce bajo el principio de la fecha de venta, y los ingresos por prestaciones de servicios se reconocen cuando se prestó el servicio y son facturables. Los ingresos de la cooperativa los podemos encontrar en la Ley 20 de 1990 en el artículo 17, y el objetivo de hacer auditorías a los ingresos es informar en las cuentas de resultados sobre bases coherentes, en la cantidad correcta y en los periodos fiscales ajustados, es decir, que los procedimientos de control son adecuados para tener la seguridad de que los ingresos se registran de forma apropiada. Auditoría de costos y gastos. La auditoría de costos y gastos es utilizada para realizar un examen exhaustivo de las cuentas de costos y gastos, determinar inconsistencias, errores contables y tributarios debido a su relación directa con las operaciones generales de la entidad. Estas cuentas deben revisarse y analizarse de manera simultánea con las cuentas del estado financiero que las genera, es decir, que los factores determinados de ingresos, costos y gastos deben estar debidamente determinados y controlados en los diferentes rubros del balance auditado. Además, deben examinarse bien los ingresos, costos y gastos obtenidos por la prestación de servicios al público, no asociados, en razón de establecer el excedente para determinar al final del periodo y de esta manera constituir el fondo de reserva no susceptible de distribución. Algo muy importante a tener en cuenta es que en las cooperativas es la base del cálculo del 20% del total de los excedentes destinados a la educación formal. Se deben incluir los saldos excedentes en la obtención por prestación de servicios a no asociados o a terceros. De lo contrario, la entidad se vería afectada en la obligación de pagar impuesto de renta y complementario a la tarifa del régimen especial sobre los excedentes obtenidos por la prestación de servicios a terceros. Auditoría de sistemas es una técnica de inspección de los procedimientos de datos y tecnología de informes que sirve de apoyo para que las empresas puedan reconocer hallazgos, aplacar los peligros y poner en marcha planes de contención que les facilite preservar su información más importante. Importancia de la auditoría de sistemas. Los sistemas y tecnologías hacen parte del éxito de las empresas. Esta se deriva de que a medida de que aparecen nuevas tecnologías, surgen nuevos riesgos que ponen en peligro la información. La auditoría de sistemas es un proceso de revisión de los sistemas de información y tecnologías de la información que ayuda a las empresas a identificar hallazgos, mitigar riesgos e implementar controles adecuados. Dentro de los objetivos de la auditoría de sistema tenemos mejorar la relación costo-beneficio en los sistemas de información, incrementar la satisfacción y seguridad de los usuarios de dichos sistemas informatizados, garantizar la confidencialidad e integridad a través de los sistemas de seguridad y control profesional, minimizar la existencia de riesgos como virus y hackers, optimizar y agilizar la toma de decisiones, educar sobre el control de los sistemas de información, ya que se trata de un sector en constante transformación y nuevo. Cumplimiento regulatorio de la auditoría de sistemas. Ayuda a las entidades a cumplir con las regulaciones gubernamentales, como por ejemplo la Ley de Protección de Datos Personales. En el caso de las empresas del sector financiero, existen regulaciones emitidas por la Superintendencia de Banca y Seguros, como la circular número G 140 de 2009,
para la gestión de la seguridad de la información. Impacto de la auditoría de sistemas. Permite ejercer control y evaluación en los distintos sistemas que operan en las entidades solidarias, dando como beneficio el respaldo de información a auditar por este sistema, llevando un uso eficiente de los recursos y servicios que las entidades solidarias ofrecen. El proceso de auditoría de sistemas. Esta abarca 4 etapas como lo son la planeación, ejecución, comunicación de resultados y control. Podemos concluir que todas las normas mencionadas en este tema brindan los principios y procedimientos básicos que deben cumplir el contador en su rol como auditor de una empresa del sector solidario para garantizar una buena auditoría.